Buenas tardes. Hoy, ¿qué aprendemos? ¿Qué libro? Romanos, ¿no? El libro Romanos sale Apóstol Pablo, algún don espiritual para dar que a los hermanos y a los romanos. Él quiere visitar a Roma también. Él envió esta epístola. Cuando yo he leído durante en 35 a 6 años, que Romanos, le ha dado muchísimas gracias y también muchísimas bendiciones. También a través de Romanos puede entender muchísimas cosas, plan de Dios. Entonces, yo quiero muchísimo que ustedes todos entiendan bien, lean más el libro de Romanos. Eso será gran bendición. Hoy solo yo 1 hora y media voy a explicar, es decir, porque yo voy a explicar Romanos, para que ustedes lean más en casa, ¿vale? Para que ustedes entiendan más Romanos, porque hay gran bendiciones. Ya. Por eso, pensando estos, hoy voy a aprender juntos conmigo, ¿vale? Aquí no quieren sentar. Hermano Jesón. Jóvenes, ya, por favor, siéntense. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, te damos gracias por salvarnos del pecado y de la eterna perdición y de la potestad de Satanás. Por sangre de Cristo, por la fe, Señor, muchísimas gracias. También gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos santificados, por darnos la vida eterna y esperanza gloriosa de ir al cielo. Señor, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos pagar tu gran gracia? Señor, los hermanos nosotros queremos aprender más tu palabra, tu voluntad, a través del libro Romanos. Señor, estando con nosotros, enséñanos, bendícenos para que nosotros caminemos más correctamente, fuertemente en tu voluntad. Queremos crecer nuestra fe, nuestra alma, según tu voluntad. Queremos llegar nuestra fe hasta la medida de Cristo, Señor. Señor, estando con nosotros, guíanos, por favor. Bendice los hermanos, quien te aman. También, Señor, enseña a los hermanos, tus hijos, quien te aman, Señor, por favor, en este momento, estando con nosotros, guíanos, por favor. También queremos predicar tu palabra por toda la parte, Señor. Nosotros predicamos tu palabra, tu gran gracia, tu evangelio por toda la parte, España, por Rumanía, por Europa y por Cuba. Señor, utilizanos preciosamente por tu evangelio, por favor. También semana que viene habrá seminario bíblico en Iglesia Málaga. Señor, bendice las personas que quieren escuchar tu palabra. Bendice todas las personas que participan en tu seminario, en tu palabra, Señor. También establece tu iglesia Málaga sobre tu poder, por favor, sobre tu palabra. Dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Ya busquemos Romanos, primero capítulo 15. Versículo 22, 23. 22, 23. Romanos capítulo 15, versículo 22, 23.
Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas legiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Hasta aquí. Ya. Quiero explicar muchas cosas, pero solo 1 hora y media no podría explicar todo. Entonces, resumiendo, sobre todo cosa importante, hoy quiero explicar para ustedes. Aquí Pablo dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Apóstol Pablo quería visitar muchísimo a Roma. ¿Para qué? Como turismo, ¿no? Para ver Capital Roma, ¿no? Para ver a los hermanos, para predicar evangelio, para dar más dones espirituales, ¿para qué? Para que los hermanos sean más como firme, confirmado o firme ya. Él quería visitar muchísimo, había querido, pero no podía. ¿Por qué? Bueno, según texto, poco antes, el otro sitio debía predicar muchísimo. Creo que Corinto. Dejando Corinto no podía visitar a Roma, por eso él había planificado un día ya voy a predicar España. Para llegar a España primero pasando Roma, visitando a los hermanos, enseñando evangelio más detalladamente. Al final él quería predicar evangelio hasta a España, ¿no? Entonces, ya, apóstol Pablo, eres misionero, como desde el libro de Hechos capítulo 13 hasta final 28, él, como primer misionero con Bernabé, él predicaba por toda la parte de Europa, ¿no? Pero él todavía, en aquel momento todavía no ha predicado evangelio en Loma, pero Loma había iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya. Entonces, generalmente nosotros pensamos, cuando el día Pentecostés, Hechos capítulo 2, muchos judíos, diáspora, ellos habían visitado a Jerusalén. Allí, escuchando palabras de Pedro, evangelio, muchos recibieron salvación. 3.000, 5.000 poco después, muchos, ¿no? En Jerusalén. Ellos volvieron su ciudad, su lugar, creo que han venido de Roma también. Por eso, esos hermanos, después de la salvación, regresaron, volvieron a Roma y ellos empezaron a reunirse y también a anunciar el evangelio. Por eso muchos recibieron salvación, empezado iglesia. Así podemos imaginar. ¿Entendido mi palabra, no? Creo que en aquel momento había iglesia, pero no hay predicador ni algún pastor en la iglesia Roma. Por eso, hermanos, aunque he entendido evangelio, obra del Señor, pero de pecado, pero faltaban muchas cosas. Sobre todo, los judíos volvieron a regresar a Roma, su sitio, ¿no? Ellos solo aprendido, escuchado, solo, no sé, unos días, un momento, ¿no? Ellos no podría conocer perfectamente toda la parte de la palabra, o no creo que no tuviese muchos conocimientos. Sobre todo judíos desde niñez ha aprendido o crecido aprendiendo Antiguo Testamento, la ley de Moisés, aunque unos días, unas semanas, escuchar evangelio comprendido, pero todavía faltaba muchísimas cosas. Por eso, como otro sitio también ha ocurrido, que legalismo, aunque entendido gracia del Señor, pensaba para guardar la salvación o para como agradecer a Dios tenemos que guardar la ley, tenemos que guardar la ley de Moisés.
según Antiguo Testamento, esa palabra de Dios tenemos que vivir. No comiendo, por ejemplo, cerdo, algo, andando así, guardándole. Podría imaginar, ¿no? Podríamos, ¿no? Entonces, apóstol Pablo, escuchando noticias de Roma, hay salvo, iglesia, hermanos, reunión, muy bien. Por eso él orando por ellos, dando gracias a Dios, muy bien. Pero creo que él también, escuchado, ellos tenían muchos errores o cosas como falta, muchas cosas. Por eso, para afirmar ellos, ¿no? Para que ellos crezcan bien en Cristo, ellos tienen que saber estos, más detalle. Por eso él quería visitar, quería enseñar, pero no podía. Por eso primero él envió esa carta. Antes de visitar, primero, ya, aprenden estos, lean estos. Yo estos quiero predicar, explicar para ustedes cuando yo visite a ustedes. Por eso envió epístola Romanos, ¿no? Por eso aquí dice, versículo 23, pero ahora no teniendo más campo en estas legiones, en otro sitio predicaba, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, pero no podía. Por eso primero yo envío estos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 10 y 11. 10, 11. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pues antes de visitaros, yo envío esta epístola. Ya. Aquí dice, para comunicaros algún don espiritual. Ya. Creo que hace 3, 4 años yo expliqué una vez Romanos, ¿vale? ¿Recuerdan ustedes? En aquel momento yo, de alguna manera yo expliqué, pero ya parece, pero poco otra manera yo hoy voy a explicar Romanos para ustedes. Ya. Miren, para aprender Romanos primero, les está un poco mapa de Romanos. Ya. Nosotros sabemos Nuevo Testamento total 27 libros, ¿no? 27 libros. Primero pensamos, ¿dónde está Romano? ¿No? En Nuevo Testamento. Entre 27 libros Nuevo Testamento, primero 4 libros Evangelio. Segundo, un libro Hechos, historia. Y 21 cartas. 21 cartas. Y último, libro Revelación, Apocalipsis. Ya. Entre 27, Nuevo Testamento, hay 21 cartas. Entonces, característica muy importante del Nuevo Testamento, casi toda la parte, ¿qué? Epístola, cartas, ¿no? Es importante. Entre 21 cartas, primera carta es Romanos. ¿Qué son estos? Nuevo Testamento, entre 27, más importante, eso con características, eso, cartas, epístolas, importante, epístolas, ya todo importante, epístolas. Pero entre 21 cartas, primera carta, ¿qué? Romanos. Es decir, antes de aprender otra carta,
otra palabra. Primero, como básico, fundamento, ¿no? Cimiento. Necesitamos aprender Romanos. ¿Sí? Primera carta. Así pensando aprendemos. ¿Vale? ¿Han leído Romanos? Una vez entera. Ya. Una vez. 1, 2, 3, 4. Qué bien. 5, 6. Una vez. Oh, muy bien. 2 veces. Oh, qué bien. 2 veces. 3 veces. 3 veces. 3 veces. No, después como un mes antes yo, por favor lean, por favor, así, yo hace un mes más o menos, ¿eh? Más de 3 veces. ¿Ninguno? ¿Cuántas veces? 4. Un día tomamos cafecito conmigo. Me parece no quiere. Okay. Hoy tomando cafecito juntos, ya. Volviendo a Málaga. Ok. Vale, gracias. Ya, gracias. Romanos, total, ¿cuántos capítulos? 16 capítulos, ¿no? Yo porque siempre yo explico así. Yo hasta ahora aprendí la Biblia, yo pensaba como estudiar la Biblia una manera muy importante, yo pienso siempre, así yo pienso. Por ejemplo, capítulo 16, así, para entender claramente bien, ¿cómo? Yo siempre estoy así. Capítulo 1, ¿qué tema? Capítulo 2, ¿qué tema? Capítulo 3, 4, 5, hasta 16. Entonces, hasta aquí habla de este tema. Unos capítulos puede como unir, ¿no? Entre 16, Pablo quiere hablar estos aquí. Aquí, estos. Por eso, concluir así, entendido. Por ejemplo, ¿sí? Natalia, ¿sí? Entonces, yo a veces hablando a los hermanos, ¿has leído? Sí. Entonces, ¿qué es capítulo 1? Muy buen contenido. Vale, muy buen contenido, pero ¿qué? Capítulo 1, ¿qué dice? Capítulo 2, ¿qué? Así. Corintios, por ejemplo. Capítulo 1, ¿qué dice? ¿Qué explica? Capítulo 2, ¿qué explica? Hasta 16. Entonces primero, unos capítulos de esto, quiere explicar estos. Después, unos capítulos, este tema, esto. Sí. Ya, vamos a ver, primero pensamos. Nuestra salvación, explicado muy detalladamente, Romanos. Otra palabra, justificado. Ya. Salvación. Ya te explicaré una a una hoy. Desde capítulo 1 hasta 8. Salvación, otra palabra. Justificación, otra palabra. Ya. Estos, como una persona, como individuo, una persona, ¿cómo recibir la salvación? Esa persona, ¿cómo puede vivir como salvo? Esa persona salvo, ¿cómo entra a gloria a Dios? Te expliqué poco después. 3 etapas de salvación. Esto otra. Como individuo, ¿cómo puede recibir salvación? Después salvar, ¿cómo puede, cómo vivir? 8 capítulos. 1, como siendo pecador, ¿cómo puede ser justo? Está bajo maldición, ¿cómo puede entrar bendición? Siervo de pecado, ¿cómo puede vencer pecado? ¿Cómo puede ser siervo de justo? Hay muchas cosas así. Y después, capítulo 9 al 11, 3 capítulos, explica ese tema, para explicar, por ejemplo, aquí, por gracia del Señor, por obra del Señor, es decir,
por justicia de Dios, pecador puede ser justo, justificado. Por la fe. Por eso aquí sale muchísima palabra fe. ¿Vale? Justo, justificado, justicia. Repitiendo muchísimo. Romanos explica esto. Como un impío, pecador, malo, puede ser justo, toda su vida vivida en pecado. ¿No? Toda su vida pecado. No puede hacer el bien. No hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. ¿Cómo puede ser justo? No hay quien haga lo bueno. No puede hacer el bien, pero ese pecador, ¿cómo puede hacer el bien? Siempre desobedeció. ¿Cómo puede obedecer? ¿Cómo puede glorificar? Ya. Entonces, ese tema, por la fe, ya. Por gracia del Señor, por la fe, por obra del Señor, pero dando ejemplo, explicando historia de Israel, 3 capítulos, también aquí explica varias cosas. Aquí sobre Israel. Ya pensamos así. Entonces, aquí como pecador recibe salvación y un ejemplo, 3 capítulos entrado, Israel, historia, pasada, presente, futura. Y después capítulo 12 hasta 16, después de salvación. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Para qué vive en este mundo? ¿No? En la iglesia, como un miembro, también un ciudadano, con los hermanos, cómo anda en este mundo. Aquí su salvación individuo, pero aquí, desde el capítulo 12, iglesia, ¿no? Eso propuesto ya, importante. Entonces, aquí 12, 13, 14, 5 capítulos. Ya explica después de la salvación, ya. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? Ya. Lleva la vida cristiana. Explicado. Entonces, primero piensen estos. Ya. Aquí 8 capítulos. Pecador, ¿cómo puede ser salvo? Impío, injusto, ¿cómo puede ser justo? No puede hacer el bien, ¿cómo puede hacer el bien? Explicados, 8 capítulos, ¿no? Y después, ejemplo, Israel, 3 capítulos, último 15, después, salvación, perdón. En la iglesia, como un ciudadano, entre los hermanos, ¿cómo vive? Según nuestra vida, al final, ante el Señor, nosotros recibiré recompensa o juicio para recibir recompensa, no para ir al infierno. Ya, todo es tremendo. Entonces sale al final, tribunal de Cristo, ya muchas cosas aquí. Pero aquí, 8 capítulos, entre 8 capítulos, importante desde 3 hasta 8. Ya. Otras ya pueden olvidar, no pasa nada. Ahora más, desde capítulo 3 hasta 8, ya primero hay que pensar estos. 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ya primero, aquí, pecador, no puede guardar la ley. A través de la ley, sí tenemos conocimiento de nuestro pecado. Entonces, quebrantar la ley, no podemos ser justificados, total pecado. Este pecador, ¿cómo puede ser justificado? Ajá. Aparte de la ley, Dios ha preparado la justicia de Dios a través de Jesucristo, ¿no? En Cristo hay la redención a través por la fe. Entonces, uno, ¿cómo puede ser justificado? ¿Cómo puede ser justo? Ya, aquí 2 capítulos explicados, ¿no? Y capítulo 5, ¿ya? Entonces, justificado. Entonces, el resultado de justificado, ¿qué es?
explicando estos, Pablo quiere explicar, sí, su posición justo, pero ese justo hay que vivir como justo venciendo el pecado. ¿Cómo? 6 al 8 explica estos. No solo nuestra posición como justo, después cómo puede vivir como justo sin, no cometiendo pecado, venciendo pecado, como hijo de Dios. Aquí 6 al 8, ese tema explicados. Así vivimos venciendo el pecado al final. Nosotros entraremos con Cristo, ¿dónde? A su gloria. A su gloria. Recibido salvación, justificado, venciendo pecado, viviendo en este mundo, al final entraremos la gloria del Señor, juntos con Cristo. Aquí explica capítulo 3 hasta 8. Entonces, pensando usted, pastor, yo quiero vivir según hijo de Dios, venciendo pecado. ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo vencer? Leen aquí. Aunque un dos veces leer, entonces ya perfectamente yo he entendido, yo puedo vivir, eso no, pero aquí ya explicados. Entonces, pensando esto es aprender una a una. En Romanos hay importante versículo, importante como vocabulario o ¿cómo se dice? Término o vocabulario o palabra, algo ya. Yo leyendo, yo así. Entonces, primero vamos a pensar importante versículo, ¿vale? Romanos capítulo 1. Para que entendamos bien Romanos, ¿vale? Romanos capítulo 1, versículo 16, 17. Hoy no puedo yo explicar toda la parte, entonces cogiendo unos versículos importantes o cosa importante, yo explico así, una a una, ¿vale? Versículo 16, 17. Generalmente dice, tema del libro romano, versículo 16, 17, como núcleo de romano, versículo 16, 17, dice algunos ya. Vamos a ver. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los judíos primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí sale muchísima palabra importante. Por ejemplo, el primer evangelio. ¿Qué es evangelio? Sí, Corintios capítulo 15, versículo 3, 4, explicado. Evangelio estatal. Sí, pero más detalle explicado evangelio, ¿qué es? Aquí Romanos. Por aquí, 2 veces sale la palabra evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios. En el evangelio, ¿qué hay? La justicia de Dios. Los pecadores, impíos, injusto. ¿Cómo puede ser justo? Justificado. En el evangelio hay la justicia de Dios. Aquí quiere explicar esto. Capítulo 1, versículo 1. 1:1. Pablo, siervo de Cristo, Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué es evangelio de Dios? Versículo 2. Que él había prometido, Dios antes había prometido, por sus profetas. ¿Dónde? En las santas escrituras. Evangelio antes, por profetas había prometido, por Dios. ¿Qué es evangelio? Versículo 3, acerca de su Hijo. ¿Qué es evangelio? Jesucristo, su obra, es su evangelio. Pues versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Qué es evangelio? Jesucristo. Su obra es su evangelio.
¿no? Entonces, versículo 3, 4, has explicado, capítulo 1, versículo 3, 4, acerca de su Hijo, ese Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Había profetizado, Cristo vendría del linaje de David, ¿no? Por eso San Mateo ha empezado, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así. Verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muerte y resurrección de Cristo, por Espíritu Santo. Aquí ya. Evangelio, diciendo así, ha empezado el libro Romanos. Entonces, ya volvamos, versículos 16 y 17. Capítulo 1, versículo 16 y 17. Primero, importantes versículos, ¿no? Versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación. Ustedes, nosotros, ¿dónde tenemos que buscar poder de Dios? En el Evangelio, ¿vale? Poder de Dios ahí en el Evangelio. Solo el Evangelio puede salvar a nosotros. Puede darnos la vida eterna. Puede quitar nuestro pecado. Puede llevar hasta el cielo, al lado de Dios. Puede darnos la gloria eterna. Solo Evangelio. Puede curar nuestra enfermedad espiritual, todo. Solo Evangelio. Solo puede cambiar los hombres, su corazón, su vida. ¿Qué? Evangelio. Hay poder de Dios en el Evangelio. Ese Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que servirá a Dios, dar ofrenda, algo. No, aquí dice todo aquel que solo creer. Solo creer. Solo. Al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio, ¿qué hay? La justicia de Dios. Aquí subrayo, por favor. Justicia. Ustedes en Romanos verán muchísimas veces palabra justicia o justificado o justo. Sobre todo justificar y justicia. Eso muy importante en Romanos. También para nuestra como salvación, nuestra vida cristiana toda. Palabra justicia, justificar. En el Evangelio, la justicia de Dios. Ya. Pero muchísima gente no buscando Evangelio, no creen de Evangelio para obtener justicia de Dios. Los hombres buscan la ley, confían en su obra. ¿Vale? Pues capítulo 3, por ejemplo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, significa aparte de nuestra obra, se ha manifestado la justicia de Dios. Ya a través de la ley podremos encontrar la justicia, pero la ley, según la ley, ninguno será justificado. Entonces eso no es manera correcta. Aparte de la ley, Dios nos ha dado, se ha manifestado la justicia verdadera, justicia de ley, testificada por la ley, por los profetas, por Antiguo Testamento, escrituras, como capítulo 1, versículo 2, ¿no? ¿Qué es? Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, perdón de pecado, que es en Cristo Jesús. Aquí sale muchas la palabra justicia de Dios. Una más, como Romanos capítulo 10, versículo 2-3.
versículo 2, 3. Porque yo les doy testimonio de que también celo de Dios, pero no confirme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, la propia justicia, la justicia de los hombres, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí sale 2. Muchas personas creyentes buscan su propia justicia, según la ley, obra de la ley. Si haga el bien, podrá ir al cielo. Haga mal, ir al infierno. Confía en su propia justicia. Pero la Biblia, ¿qué dice? Los hombres no pueden. Por eso Dios envió a Cristo, ¿no? Para salvarnos, para justificarnos. Por eso aquí, capítulo 4, sale, ¿quién es Dios? El que justifica. Dios, yo expliqué poco después, Dios, ¿quién es Dios? El que justifica. Hebreo capítulo 2, el que santifica, aunque a los pecadores, Él puede justificar, Él es solo Dios. Pues aquí dice que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, los religiosos creen así, por eso creen de esos al final ir al infierno, porque ignorar la justicia de Dios, ¿qué significa? Ignorar el evangelio, ignorar, rechazar la obra del Señor. Su sangre preciosa, rechazar, ¿no? Para establecer su propia justicia. Yo he hecho esto, soy justo así. No. Solo por justicia de Dios podemos ser nosotros justo, salvo, hijo de Dios, ¿no? Ya, entonces, volvamos, capítulo 1, versículo importante, 16, 17. Eso, como resumen de toda como todo capítulo de Romanos, estos versículos, aquí sale la palabra, la justicia de Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Sale la palabra fe. Proposición, ¿qué? Por fe y para fe. Por fe y para fe. Entonces, usted cuando lee Romanos, podría encontrar ustedes muchísimos sitios palabra fe, por la fe. Sí, Hebreo capítulo 11 sale muchísimo por la fe, pero ustedes aquí en Romanos, ustedes verán muchísima palabra fe, fe. Sobre todo esa frase importante. Versículo 17, última parte, ¿cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, aquí, ¿qué quiere aquí dos versículos explicar? Los muertos por pecado. ¿Cómo puede ser vivo? Los hombres están bajo juicio. ¿Cómo puede salir, liberar, salvado de esta situación? Impío, pecador, ¿cómo puede ser justo? A través de Evangelio. Porque en el Evangelio hay justicia de Dios. Entonces, este Evangelio, escuchando, usted poco después verán, capítulo 10, escuchando la fe por el oír. El oír por palabra de Dios, escuchando su palabra, ¿no? Creemos lo que hizo el Señor por nosotros. Evangelio. Entonces, ese versículo explica esto. Solo a través del Evangelio podemos ser salvos justo. ¿Cómo a través del Evangelio? Tenemos que creer Evangelio. Por la fe. Solo única opción para ser salvo, hay que creer. ¿Qué cosa tenemos que creer? Solo Evangelio. No haciendo, creyendo. Oyendo, creyendo Evangelio. Lo que hizo el Señor por nosotros. Podemos ser justos. Pecador, debo ir al infierno. Este pecador impío, injusto, ¿cómo puede ser justo? Por Evangelio. ¿Evangelio cómo? Escuchando, creer, por la fe. Por la fe. ¿Sí? Por la fe. Esto explica así. Capítulo 1, versículo 5, 6. Ya. También versículo importante, 5, 6.
5:6, por quien, por Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Subrayen, por favor. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Cristo. Ya. Porque apóstol Pablo, llamado, se hizo apóstol, recibió gracia para la obediencia a la fe en todas las naciones. Él, siendo apóstol, quería predicar el evangelio para salvar almas en todas las naciones. ¿Para qué? Ellos, escuchando el evangelio, recibiendo salvación por la fe y llega a su fe por la fe y al final por la fe, para que ellos obedezcan ante palabra. Los hombres, aquí lo más explicado, son desobedientes. ¿Vale? Los hombres. Pecadores significa desobedientes. Los hombres. Pero por la fe, a través de fe, Dios salvando a nosotros, Dios quiere cambiar a nosotros. ¿Cómo? Hijo obediente. ¿Vale? Ante nosotros, pecador significa desobediente. Pero cuando recibe salvación, nuestra vida ha cambiado como justo, justificado, al final nosotros vivimos. ¿Qué es la vida cristiana? Obedecer su palabra. A la fe, por la fe. Esa es la vida cristiana, ¿no? Dios, al final, Dios quiere que los salvos obedezcan ante su palabra, según su palabra. Eso es voluntad de Dios. Por eso aquí, explicando esto, versículo 5 a 6, 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamado a ser de Jesucristo. Vosotros llamado a ser de Jesucristo. Antes pensaba, todo mío, mi tiempo, mi salud, mi talento, mi algo, ya, todo para mí. Hemos vivido nosotros mismos, ¿no? Planificado algo para nosotros mismos. Pero los salvos, después de comprender el Evangelio, saben una cosa muy clara. Soy de Señor. Soy de Señor. Cristo, mi Salvador, también mi Señor. Por eso vivir, morir, todo por el Señor. Eso es cristiano. Por eso sabemos nosotros, cristianos, somos del Señor. Sabe esto, esa persona puede obedecer ante el Señor. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 7, 8. Versículo 7 al 9. Ya. Usted todos sabe este versículo, ¿no? 7, 9. Vamos a leer juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor hasta de los muertos como de los que viven. Por versículo 5, 6, porque apóstol Pablo anunciar el Evangelio, se hizo apóstol para obediencia a la fe. Ustedes llamados a ser del Señor. Ya. Explicando esto, es importante versículo para entender Romanos también. Ahora más, importantísimo, versículo 2, Romanos capítulo 8. Vamos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 28 al 30. Aquí sale progreso, plan de Dios. Dios, desde la fundación del mundo, ¿qué había planificado?
después la historia, ¿qué hace uno a uno? Para que al final, que Él haría todo. Ya. Su plan aquí resumido. Ya, vamos a ver, versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. A los que justificó, a esto también glorificó. Ya. Aquí, versículo 28 sale palabra conforme a su, ¿qué? Propósito, ¿no? Aquí sale palabra propósito. Como Efesios capítulo 1 también explicando el mismo tema, allí también sale palabra propósito, ¿no? Propósito. Dios teniendo un propósito, voluntad, Él empezó su historia humanitaria. También obra de salvación, Él empezó. Ya, versículo 29, Aquí, palabra importante, conformes a la imagen de su Hijo. Muy, muy importante esta palabra. Conformes a la imagen de su Hijo. Eso es el plan de Dios. Eso es gran bendición para nosotros. Ustedes, creciendo su fe, entender esta palabra. Dios, ¿qué había preparado para ustedes? Su gran bendición. Cuando nosotros conozcamos poco a poco más, podría dejar más cosas vanas del mundo. Queremos más acercarnos al Señor también. Nos sorprenderíamos muchísimo. Dios, así ha preparado para mí estos. Aquí dice palabra conformes a la imagen de su Hijo. Por eso Jesús, ya, aquí dice, fuesen hechos, entonces somos ya como semejanza a Dios, así, nos parecido a Cristo, imagen de su Hijo. Entonces Jesús, por imagínito, nosotros, hermanos. Para cumplir estos, Dios, ¿qué hizo? ¿Cómo hace? Versículo 30. A los que predestinó. Un día yo explicaré predestinación, ese tema, ¿vale? Teoría predestinación. La Biblia, sí hay predestinación, pero tenemos que creer según palabra de Dios, ¿no? No como quiera, como en este mundo alguna teoría de predestinación, no. Según la Biblia, ¿cómo he explicado predestinación? Eso un día yo explicaré. Pero aquí dice, a los que predestinó, a esto también llamó. Ya, la Biblia dice, Dios para salvarnos con evangelio nos llamó. A los que llamó a este, también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Ya. Aquí. Sale el plan de Dios. Dios hizo algo, ya, historia, ya, todo el plan de su obra de salvación. ¿Para qué? Nosotros fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo? Ya, al final, ustedes sinceramente son salvos, al final, ustedes serán semejante a Cristo, igual que Cristo. Ustedes mismos serán cambiados como igual que Cristo. Por la Biblia seremos semejante a Él cuando Él se manifieste. Eso propuesta de salvación. Aunque nosotros ya salvo hijos de Dios, pero ahora ya tenemos cuerpo débiles, vivimos en la tierra así, pero al final nosotros llamados ¿para qué? Para que nosotros, para ser semejantes, igual que Cristo. Es un plan de Dios. ¿Cómo? Primero Dios puede decir, no, eso todo es el proceso de salvación. Y después,
Dios nos llamó y a través de su evangelio, aquí sale la palabra para este proceso de cumplir su voluntad. Primero nosotros ya seremos, por eso sale justificarse. Por eso hay justificarse, ¿no? Justificar. Ya, salvación, otra palabra, justificar. ¿Vale? Y, yo digo proceso. Entonces, después, ya justificado por la fe, llevando la vida cristiana por el Espíritu Santo en la iglesia, será santificado. Santificación. Ya, nuestra posición por evangelio, somos justos. Soy pecador débil. Sí, pero por la fe somos justos. Dios nos ve como nunca hemos cometido pecado. Eso es justo, justificado. Nunca hemos cometido pecado. Así nos ve por Jesucristo. Justificado. Ya nuestra posición perfecta. Pero solo posición perfecta, entonces soy hijo de Dios, entonces yo vivo como quiero, no pasa nada, al final ir al cielo porque soy justo. No. También como justo hay que vivir. Santificado. Santificar. ¿No? Y así, santificando, es decir, creciendo. Viviendo más perfectamente, creciendo. Cuando venga el Señor, seremos como Cristo. Por eso aquí sale, con Cristo somos coherederos. Entraremos su gloria. Sale palabra gloria. Por eso cuando usted lee la Biblia, aquí en Romanos, sale muchísimo palabra justificar, justo, justificar, justicia. Y fe, por la fe, fe. Y gloria, gloria. Hermana Gloria. Gloria, entra, gloria. Eso significa para que fuésemos hechos conforme a su Hijo, imagen de Hijo Jesucristo. Entonces, después sale la palabra glorificar. Glorificarse. 3 etapas. Sí. 3 etapas. Es decir, nosotros hemos aprendido siempre este tema como, ya. ¿Qué es salvación? Primero, salvación, perdón de pecados. Perdón de pecados. ¿Qué significa salvación, perdón de pecados? Salvación de alma. ¿Qué? Nosotros liberado, ya salvado, ¿de dónde? De la pena del pecado, juicio del pecado. Juicio, condenación, pasó para siempre. ¿Vale? Porque Jesús es condenado por nosotros. Ahora somos justos, justificados. Y después de la salvación, segunda etapa de salvación, ¿no? Ocuparse vuestra salvación. Así explica, ¿no? Hay que vivir como salvo. ¿Cómo? ¿Viviendo en pecado? No. Obedeciendo palabra de Dios, venciendo pecado. Dios, eso es su plan. Dios primero llamó así y después Dios en la iglesia, Dios nos cambia así. Es verdad, Dios hace así. Por eso crecemos, nuestra fe, nuestra alma más fortificada, así, crecer. Así viviendo como hijo de Dios cuando venga el Señor. Ya, tercera etapa. Entonces, aquí salvación nos ha salvado de la pena del pecado, juicio del pecado, ya ha salido para siempre. Esto, cada día, cada momento, somos salvos del poder del pecado, cada día, cada momento, ¿no? Potestad del pecado, cada día, cada momento, somos salvos, podemos vencer. Así viviendo, al final, cuando venga el Señor, hasta nuestro cuerpo, el Señor transformará. Nuestro cuerpo ser transfigurado, ¿no? Seremos nosotros. Nosotros seremos salvos futuro hasta nuestro cuerpo.
¿no? Cuerpo. ¿De dónde? Del pecado mismo. Ahora de condenación, ya total salido. Cada día, cada momento del poder del pecado, ya somos salvos cada día, así venciendo. Cuando venga el Señor, hasta pecado mismo, toda la debilidad, Señor los salvará cuando Él venga, porque nosotros seremos semejantes a Cristo, perfectamente como Cristo, ¿no? Nosotros así seremos cambiados, ¿no? Eso, justificarse y santificarse, ese proceso, y al final, cuando venga el Señor, seremos como Cristo, glorificado. Entonces, cuando usted lee Romanos, poder ver este versículo. De primero, capítulo, vamos a ver, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 23. Capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí sale la palabra. Pecado, sí, mata nuestro espíritu. Nos ha traído, ¿qué? Maldición. Pero la Biblia, ¿qué quiere explicar? Los hombres por pecado no pueden entrar la gloria de Dios. Dios quiere explicar esto. Para su gloria. Nosotros creado la gloria eterna, como Dios. Pero por pecado hemos perdido estos. Pero Dios quiere recuperar, quiere darnos su gloria eterna para nosotros, ¿no? Por eso aquí, versículo 20, sale la palabra la gloria. Perdido por pecado. Esa gloria, ¿cómo podemos recuperar ya, recibiendo salvación, ¿no? Hasta vez este proceso. Por eso, al final, sale la palabra glorificación, ¿no? Glorificarse, ¿no? Eso es el último. Para esto Dios nos llamó, cada día, cada mes nos limpia, nos guía, para que nosotros entremos su gloria eterna, su reino eterno. Entonces aquí, versículo 24, por ejemplo, 3:24, siendo, ¿qué? Justificado. Usted podrá encontrar muchísimo justificado. Aquí dice justificado, ¿no? Vamos a ver, versículo 28, 29, 28, 29. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, ¿qué? Por la fe, sin las obras de la ley. Versículo 29, es Dios solamente Dios de los judíos, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de tal. Justificará. Capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5. Justificado, pues, por la fe. Justificado. Abraham también justificado por la fe. Abraham, su fe le fue contada por justicia. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 2. Versículo 2. 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué glorias arce, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? La Biblia. Creyó Abraham, creer. Por la fe, creer a Dios, le fue contado por justicia. Justificado. Entonces, ya primero, hasta primera parte del capítulo 5, sale muchísima palabra justificado. Justificado por la fe, eso es, ¿no? Justificado. Entonces, ya justificado, justo, hijo de Dios, debe vivir como justo, ¿no? ¿Sí? Hay que vencer el pecado. ¿Cómo? Desde capítulo 6 explicados. Así vimos
Eso se llama santificación. Capítulo 6, última parte. Capítulo 6, versículo 22. 22. Mas ahora que habéis sido libertado del pecado, ya, no perdonado el pecado, aquí haber sido libertado del pecado, ¿no? Del pecado. Cada día. Hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Antes vivíamos en pecado. Eso yo no digo nuestra posición. Realmente vivimos en pecado. Hacemos malas cosas. Pero después ser justificado, nosotros realmente podemos vencer el pecado. Andamos como cristianos liberados del pecado. Vuestro fruto aquí tenéis por la santificación. Nuestra vida cotidiana. Hasta nuestra vida, así como justo, santo, así cambiado. Santificación, como fin, la vida eterna. Así capítulo 6, 7, 8, este tema explicando, y capítulo 8, última parte, sale muchísima palabra. ¿Qué? Tercera parte, ¿qué? Gloria. Usted podría encontrar mucho al final, capítulo 8. Entonces, ya, vamos a buscar, pero primero pensamos, capítulo 3, por cuanto pecaron, ¿no? Todos pecaron. Entonces, destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos restaurar? Volvemos o entramos a la gloria de Dios. Primero hay que ser justificado, ¿no? Ya justificado, tendrá esperanza que puede entrar al final. Yo puedo entrar porque ya justificado. Capítulo 5, vamos a ver. Capítulo 5. Versículo 1 y 2. Aquí sale la palabra gloria. Pensando esto, vamos a leer versículo 1 y 2. Ya. Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrado por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de, ahora tenemos esperanza, la gloria de Dios. ¿Por qué? Justificado. También nosotros poco a poco santificado en nuestra vida. Al final entraremos en la gloria de Dios. ¿Cómo? Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 17. 17. Y si hijos, ya, justificado, guiado por Espíritu Santo, por eso ya santificado, hijos, también herederos nosotros. Heredero de Dios, coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Justificado, santificado, al final con Cristo, para glorificado. Eso proceso, eso es salvación. Nosotros cuando hablamos de salvación solo, perdón de pecado, justificado, no, en plan de Dios, incluido hasta aquí. Dios pensando hasta aquí, Él habla, nos guía todo ya, en la Biblia. En su plan, todo así. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios cuando venga el Señor. Nosotros entraremos su gloria en libertad gloriosa. También la tierra, toda la criatura será cambiado, que liberará de la corrupción, ¿no? Versículo 22.
3, 4, aquí, 24, 3, 4 así explicados. 23. Si no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia de espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Usted todo sabe esto, ¿no? Redención de cuerpo, ¿no? Hasta nuestro cuerpo será salvado, ¿no? Cuando venga el Señor, ¿no? Redención del cuerpo, salvación del cuerpo. Glorioso. ¿Cómo? Filipenses capítulo 3, usted todo sabe. Filipenses capítulo 3. Versículo 20, 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo, nuestro cuerpo, de la humillación nuestra. Ahora, nuestro cuerpo, eso de la humillación ya, nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, como cuerpo glorioso de Cristo, como cuerpo resucitado, ¿no? Ese cuerpo glorioso. Por el poder con él, cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya, así nuestro cuerpo será transformado, glorioso, entraremos nosotros su gloria. Ya, entonces, ya, aquí, ustedes pensando estos tres procesos, hay que leer Romanos, sobre todo capítulo 3 hasta capítulo 8, ¿vale? 3 al 8. Leyendo estos, Dios tiene plan estos. Sí. Por eso explica capítulo 8, última parte, versículo 28 al 30. Dios por eso predestinó, nos llamó, justificó y glorificó, así explicado. Dios tiene plan estos. Por eso nosotros llamado, justificado, por la fe, creyendo en Jesucristo, su obra. Y ahora estamos aquí. Pero cuando venga el Señor, seremos estos. Eso es el plan de Dios. Y libro de Romanos sale mucho. ¿Están cansados, no? En Romanos sale muchísimas veces palabra fe. Ya yo hoy digo justificar o justo. El justo vivirá por la fe. Justo. La justicia, justo esto. Y segundo, la gloria, ¿no? Gloria. Y fe. Sale muchísimo fe. Por la fe, justificado. Somos salvos. También, por la fe, tenemos que vivir. Al final, tenemos que llegar, como palabra para fe, así, nuestra fe a la medida de Cristo. Como su fe, tenemos que crecer. La Biblia, por ejemplo, sale palabra fe, así. O generación incrédula no tiene fe, significa, ¿no? Generación incrédula. El mundo no tiene fe, generación incrédula. Los discípulos creyentes a veces no confían en eso. Por eso, y hombre de poca fe. Eso le prendió el Señor a sus discípulos. Otro sitio sale, es grande tu fe, hija. Tu fe es grande, así. ¿Qué significa esto? Fe, solo una, la Biblia, por ejemplo, ¿no? Es una, pero en la fe hay semilla, vida, esa fe, después de salvación, recibiendo fe, esa fe,
hay que crecer. Esa fe hay que crecer, ¿no? Por eso, primero, para ser justificado necesitamos fe. También para obedecer ante palabra de Dios necesitamos fe. Para trabajar por el Señor necesitamos fe. Para llevar la vida cristiana con los hermanos en la iglesia necesitamos fe. Hay que saber nuestra fe o nuestra, vamos a ver, Romanos capítulo 12, sale muchísimas palabras fe, pero capítulo 12 también así explica. Romanos capítulo 12, versículo 3. La fe de la salvación es una, igual, pero aquí otro tipo de fe explicado ya. Versículo 3, capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe Dios que le partió a cada uno. Eso no es tema de fe de la salvación. Después de la salvación, Dios nos ha metido en su cuerpo de Jesús, como un miembro de Jesús, cuerpo de Jesús. Nuestro cuerpo hay miembro y cada miembro tiene su talento, ¿no? Su don. Así nosotros en Cristo tenemos cada uno. Aquí dice, conforme a la medida de la fe, nosotros tenemos algo. Pues la Biblia dice, hemos que salvación por la fe, ya he recibido de fe, pero a la vez esa fe hay que crecer, ¿no? Crecer. Fe puede crecer, hay que crecer. La vida cristiana, ¿qué? Su fe, crecer, ¿no? Segunda, Tesalónica. Tesalónica-Censes. Tesalónica no, eso coreano. Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. Versículo 3. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracia a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Hay que crecer en nuestra fe. Ya ha recibido salvación. Muy bien, pero pasó un año, igual que el día que recibió salvación, su fe no ha crecido, eso está enfermo. Hay que crecer, pasando un año, 2 años, 3 años, en Cristo, su fe hay que crecer, va creciendo. Así. Es imposible, es imposible agradecer a Dios sin fe. No que dice fe de la salvación. Después de la salvación hay que andar según la fe. Hay que creer su gracia, su promesa. Sale en Romanos muchísimo de palabra gracia y su promesa. Hay que creer en la vida cotidiana cristiana. No confiar en el Señor tiene en su corazón ¿qué? Duda, preocupación, problema, conflictos, no hay paz. Porque no confía su promesa, su gracia. Hay que confiar. Necesitamos fe para llevar la vida cristiana. Entonces sale palabra fe. Para salir palabra fe, siempre fe lleva palabra gracia. ¿Vale? Gracia. Y saliendo de fe, a la vez, otra palabra, aquí Romanos, sale muchísimo comparando fe. ¿Qué? Palabra, ¿qué? Vocabulario o término, ¿qué? Fe y, ¿cómo se dice? El contrario, otro significado, otra palabra, obra. ¿No? Fe, obra. Obra de la ley. Vosotros justificados por la fe o por obra de la ley. Así. Obra. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso sí, ¿no?
Uy, pobrecito. Obra, sale muchísimo, comparando dos palabras. Fe, obra. Fe, ¿qué? Confiar, promesa, gracias a Dios. Solo confiar, aceptar. Eso es fe. Él hizo todo. Nosotros solo aceptar, creer, recibir, ¿no? Eso es fe. Pero obra, ¿qué? Yo puedo, yo haré. Por obra de la ley. Sale muchísimo. Dos palabras. Eso. Pero por la fe. Y, en Romanos, vamos a encontrar, buscar sobre Cristo. ¿Cómo he explicado en toda la parte de Romanos sobre Jesucristo? ¿Alguien quiere explicar? Por ejemplo, capítulo 1. ¿Cómo presenta Jesús? Capítulo 1. Jesús en Romanos. No copie, por favor. Copiar, no, ya. Capítulo 1, ya. Jesús, ¿cómo explicado? ¿Qué dice? Cumplida. Eso. Entonces, linaje de David, ¿no? Ya. El capítulo 1 explicado Jesús como linaje de David, también con poder, él confirmado como hijo de Dios, ya explicado sobre él. Y otra parte, ya sale muchísimo Jesús. ¿Quién es Jesús? Como eres evangelio, ya, capítulo 1 yo antes expliqué. Y más, ¿qué? Eres justicia de Dios. Eres poder de Dios. Corintios capítulo 1, pero lo más también. Más. ¿Cómo explico? Capítulo 3. Por ejemplo, yo leyendo, así yo como resumir todo esto. Por ejemplo, yo leyendo, vamos a buscar palabra justificar en Romanos. Por ejemplo, aquí sale, aquí. Vamos a ver palabra gloria, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 8, así explicado, así explicado. En el libro Romanos sobre Cristo, ¿cómo presentado? ¿Cómo explicado? Capítulo 3, eres nuestra propiciación. ¿Usted sabe propiciación? Vamos a ver, capítulo 3. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí dice, como Dios puso como propiciación. Ya. Eso, 1 Juan capítulo 2 también sale esta palabra, propiciación. Cristo propiciación, para nosotros, propiciación. Y capítulo 5, como un representante del mundo, ¿no? Adán, Cristo, así explicado, ¿no? También capítulo 6, nosotros con Cristo, bautizado, morimos, yo morí con Cristo, resucité con Cristo, unido yo con Cristo, unido. Usted sabe, capítulo 7, Cristo como explicado, como un esposo, marido. Ya, mírenme aquí, ya. Yo tuve ex marido, lo siento, pero según palabra marido un poco largo, pero espiritualmente, carnalmente no, ya. Romanos capítulo 7 sale ex marido, nuestro ex marido. ¿Qué? Eres ley, la ley. Marido, alto, genio, guapo, sabio, muy bien, perfecto. Mi marido, espiritualmente. Él, todo perfecto, pero solo nos pide, ¿cómo? Tú vive así.
perfectamente, santamente, justamente, como yo, pero no nos ayuda, solo pide. Es muy difícil, ¿no? Aquí, hermanas, su esposo solo, un hombre perfecto solo pide, no ayudando nada, tú hay que vivir así como yo perfectamente. Si no, ¿qué pasa? Sí, bueno, no. Entonces, teníamos problemas. Si no guarda la ley, nosotros seremos castigados, juzgados. Entonces, queremos cortar relación con él. ¿Cómo? Capítulo 7 explica cómo. Si marido ya muere, puede salir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a matar, ¿así? La ley no va a morir. Entonces, capítulo 7, ¿cómo explicar? Nosotros vamos a morir por Cristo. Por eso así cortado. Con Cristo morimos. Es bautismo, ¿ya? Espiritualmente, ¿ya? Por eso cortado la relación con ley, la ley. La ley no puede pedir algo, ¿ya? Entonces, nuestro nuevo esposo, más que la ley, alto, genio, guapo, sabio, bueno, pero él muy bueno. Entonces, no solo pide algo, sino también él nos ayuda. No te preocupes, yo te ayudo, así. ¿No? ¿Así o no? Como San Mateo capítulo 5, fue dicho, como antes, Antiguo Testamento, no matarás, ya, 10 mandamientos. Pero Jesús, yo os digo, solo fatua necio habla, es decir, la nivel del Señor más alta que ya nos pide, ¿no? Pero Señor, como la ley nos pide, no cometerás adulterio, no matarás solo, ya 10 mandamientos así, pero Señor, para satisfacer Señor, no puedo compararlo con la ley, más alta su nivel normativa, pero gracias a Dios. Señor, nuestro, espiritualmente marido, Él nos ayuda. Nos ayuda. Nos da su amor, poder, palabra, para que nosotros hagamos estos, cumplamos estos. Capítulo 7, como marido explicado, yo digo, ya. ¿Sí? ¿No? Ok. Ya otro, capítulo 8, Cristo. ¿Quién? Co-heredero. Ya nosotros con Cristo somos herederos, ¿no? Y más, Cristo eres un ejemplo para nosotros. También Él, intercedor. ¿Puede ser palabra mediador? Intercesor. ¿Sí? Vamos a ver, capítulo 8. Él ahora intercede por nosotros, entre Dios y nosotros. Capítulo 8, versículo, buscamos 20, ¿dónde está? 34. 34. ¿Sí? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también le suscitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, para ayudarnos. Cristo. Así. Entonces, Él, como 1 Juan capítulo 2, como nuestro abogado, intercesor, Él ora, intercede por nosotros. Y más, vamos capítulo, por ejemplo, 14. Habrá tribunal de Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Es juez. Salvador, intercedor y al final, eres juez. ¿No? Vamos a ver, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 10 al 12. 10 al 12.
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, eso Antiguo Testamento, Jehová Dios, entre Cristo eres Jehová Dios, el Dios, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tribunal de Cristo, eres juez. Ya. Salvador, un sacrificio, propiciación, ¿no? Salvador, el propiciación, sacrificio, también el intercesor. Y aquí eres juez, eterno juez justo. Ya, en misma manera pensamos. Yo pregunto, ya. En Romanos sale Espíritu Santo. ¿Dónde explicado? ¿Dónde presentado? Silvia. Espíritu Santo. En Romanos. Toda la parte, ¿no? Un poco difícil, sale poco ya, pero ya. Y Luigi, hermano, mañana hablamos, ¿no? ¿Quién quiere? Esto, ok, hermana. ¿Dónde? Capítulo 8, 14 al 16. Vale. Ya, capítulo 8 sale muchísimo Espíritu Santo, Espíritu. Por el tercio de Espíritu Santo, explicando, ocuparse de Espíritu, explicando, eres guiador, ¿vale? Guiador. También Él, Hijo de Espíritu, como dice que Espíritu Cristo, pero Espíritu Santo. También Él da testimonio. Somos hijos de Dios. Él testigo para nosotros. Él da testimonio. ¿Quién somos? Somos hijos de Dios. Guiador. También Él testigo. Varias cosas. Pero eso ya segundo. Primero, Romanos capítulo 5, por Espíritu Santo. Amor de Dios derramado en nuestro corazón. Romanos capítulo 5. Vamos a ver. Por eso, santo, entendido, amor de Dios, somos salvos. Capítulo 5, versículo 5. 5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. No solo el amor de Dios, Él también entrado. Capítulo 8. También Él nos guía, da testimonio de nosotros ante Dios, Hijo de Dios ellos, ¿no? Y también Él sabiendo nuestra debilidad, Él también como Cristo intercede por nosotros. Capítulo 8, volvamos. Capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 27. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, Espíritu Santo. Así. También capítulo 12, explicando iglesia, templo de Espíritu Santo, ¿no? Allí nos cuida, nos guía. Ya, otra cosa. La Biblia, aquí lo malo sale muchísimo. La ley. ¿Usted ha escuchado la maldición de la ley, la Biblia? La maldición de la ley. Nosotros hemos quebrantado la ley, somos malditos. La ley nos maldice, juzga, ¿no? Maldición la ley. Por eso ir al infierno, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Eso es pecador. Pero la maldición de la ley, por la muerte de Cristo, Cristo muriendo, pagando el pecado, Él solucionó, cumplió todo.
maldición de la ley ya terminado en la cruz. ¿Vale? La paga del pecado es muerte, ¿no? Hay que recibir maldición en muerte, ¿no? Pero Cristo, Él pagó por nosotros. Entonces, la maldición de la ley, sale la palabra Gálatas, Romanos, maldición de la ley, es decir, condenación, ya terminado. ¿Cómo? Por la muerte de Cristo. ¿Entendido? Ya. Y la ley nos pide que vivid santamente, justamente, perfectamente. Eso es la ley. La ley no va a desaparecer, no va a morir. Siempre existe la ley. Entonces, la ley nos pide así. Entonces, somos imperfectos. ¿Cómo podemos ser perfecto o justo? Ya, otra palabra. Cristo, Él cumplió toda la ley. Es decir, Él vivió según la ley perfectamente. Él solo. Cuando Él resucitó, nosotros creemos en Él entregó su justicia, su perfección a nosotros. Por eso somos, puede ser, justo, justificado. La justicia de la ley. Cristo, Él vivió perfectamente, cumplió toda la ley. Por eso, cuando creemos en el Señor, esa perfección nos ha dado Cristo. Por eso, ante la ley, somos nuestra posición perfecta, porque entregada la justicia de la ley, Cristo, por Cristo. Y, Romanos también explicados, capítulo 8, la ley no va a morir. Somos hijos de Dios. Maldición ya terminada. Pero la ley de Dios siempre nos pide, tú hay que vivir perfectamente. Es decir, no cometer pecado. Nos pide. Entonces, ¿cómo nosotros podemos? La Biblia dice, por el Espíritu Santo, la justicia de la ley. Cada día, cada momento cumple la ley, vive perfectamente así, creciendo. Por el Espíritu Santo, los justos, los salvos en el Cristo. Así, por eso los salvos no solo pasó condenación, no solo que salido del infierno, cada día, cada momento, viviendo en esa situación, no cometer pecado, por eso no habrá más condenación. Ya vamos a ver, capítulo 8, un poco esa palabra difícil, pero vamos a ver, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Primero capítulo 8, versículo 4 y después 1 y 2, para que entendamos un poco bien. 8, versículo 4, para que la justicia de la ley nos pide viva justamente, ¿vale? Justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si andamos conforme al Espíritu, nosotros podemos cumplir la justicia de la ley cada día, cada momento en la vida cristiana. Por eso, versículo 1 y 2, capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay. Eso no es salvación del alma, eso la vida cristiana. Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? La ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cada día, cada momento nos libra de la ley del pecado, de la muerte. Por eso no hay más condenación. Ya salimos total de condenación, pena de eterna. No digo eso. Cada día, cada momento, nosotros liberados del pecado, por eso no habrá más condenación. Santificado conforme al Espíritu Santo, por Espíritu Santo. Y capítulo 13, vamos a ver, una palabra más sobre la ley. Usted, ¿por qué en su vida tiene problema? Porque no anda según amor de Dios, no hay amor. Aquí dice,
versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros amamos a nuestro prójimo, a Dios, ¿sí? Viviremos cumpliendo toda la ley, no cometiendo pecado, podemos vivir. Amor. Por eso cumplimiento de la ley, ¿qué es? Es el amor. Ya está aquí ya. Y yo voy a resumir. ¿Entendido? ¿Sí? Voy a ver. Ya. ¿Entendido o no? Texto capítulo 3 hasta 8. Esto 3. Ya pueden olvidar otra, no pueden nada. Estos. Por la fe. ¿Vale? Entonces, ya sale palabra gracia, fe, amor, gloria, ya justifica, ya. Pensamos así, con evangelio. Uno solo puede ser justo por la fe, creyendo en evangelio. Solo creyendo en evangelio, creyendo en el Señor, puede ser salvo. Uno puede vencer pecado. ¿Qué? Viviendo con evangelio. Uno vive por evangelio, no cometerá pecado. Al final entramos en su gloria. ¿Cómo? Sufriendo por el evangelio. A través del evangelio somos salvos, justificados. Por el evangelio trabaja. Con evangelio vivimos. Podemos vencer el pecado. También por el evangelio vivimos, entraremos gloria de Dios. Ya, último. Solo quiero explicar esto. Eso, poco difícil, pero escuchen bien ustedes. Justicia, palabra. ¿Qué es justicia? Concepto de justicia. Pensamos poco esto, último. Justicia. ¿No? Justicia significa que como justificar igual, justicia. ¿No? La Biblia nos enseña cuando nosotros estamos en la justicia de Dios. Sí, soy justo. Justicia. ¿Qué es justicia? Hay que hacer cosa justa. Hacer. Por ejemplo, yo hago mal. Dirá Dios, tú eres injusto. Por ejemplo, justicia, palabra justicia significa hay que hacer cosa justa, lo bueno. La palabra Dios, voluntad de Dios, por ejemplo. Hacer, yo digo hacer, ¿no? Pero nosotros, según la Biblia, los humanos, nunca hemos hecho justicia. Solo son pecadores, no podemos hacer el bien, así explicaros. Pero ese hombre, ¿cómo puede ser justo? Justificado, ¿cómo? No he hecho nada, cosa justa, pero justificado. No solo perdonado pecado, más justificado. También todavía débil así, un hombre, nosotros. A veces comete error, pero la Biblia dice, santificado cada día. Al final, ya, entra la gloria. Pero ahora, esa palabra aquí, lo más importante, el justo vivirá por la fe. Justo, justificar, es importante. Por eso yo quiero explicar esto. Es justicia. ¿Por qué sale la palabra justicia? Siendo un pecador impío, injusto, puede ser justo, justificado. ¿Cómo? Ese tema, poco necesita usted su entendimiento. Ya aprendido por poco, ya así como teóricamente, pero yo quiero poco más explicar para que entiendan bien. Deuteronomio capítulo 6. Hay que hacer el bien, hay que obedecer, cumplir su palabra. Eso es justicia. Pero, ¿por qué nosotros no hemos hecho nada, pero dice justificado, justo? Deuteronomio capítulo 6. 6, versículo
versículo 25. 25. Y tendremos justicia, aquí sale la palabra justicia, tendremos justicia. ¿Cuándo? Tendremos justicia. ¿Cuándo? Cuidemos de poner por obra, dice obra, todos los mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él los ha mandado. Ya. Tendremos justicia. Justificado. ¿Cómo? Ya míreme aquí ya. Hemos cometido pecado. No hacemos justicia nosotros. No, aquí como dice, cuando cuidemos de poner por obra, pero no, nosotros no hemos cuidado ya eso, que de poner por obra. Entonces, hacemos malas cosas. Eso es pecado. Ya, mírenme, escuchen bien, por favor. Eso solo 2 minutos explico y vamos a terminar. Todos los pecados por Jesucristo en la cruz ya terminado. ¿Vale? Terminado, ¿no? Aquí nosotros entendemos, ¿no? Entonces, aunque no hemos hecho cosa justa nunca más, pero ya, por ese proceso, ya primero mi pecado, maldad todo, terminado. Ya no hay más. Y después, Dios nos manda, nos pide mandamiento, creer estos. Ya sale palabra creer. Por eso fe, creer. Creer. Nosotros creemos lo que hizo el Señor por nosotros. Dios nos manda creer. Como no comerás. Cómelo ahora, creer. Nosotros, según su mandamiento, creer lo que es el Señor por nosotros, creemos en el Señor, Dios nos ve justo. ¿Qué? Creer esto ante Dios. Ya todo maldad, pecado ya terminado. Ya, ahora cero. Dios a nosotros nos manda creer. Como no comerás, un solo mandamiento. Ahora a los hombres, todo pecado ya perdonado, nos pide solo una cosa, creer esto. Entonces nosotros obedecer, poner por práctica, obedecer. Eso nuestra justicia. Aunque no hemos hecho nada, Jesús hizo todo esto, pero nosotros, su mandamiento de Dios, creer esto, obra de Jesús, gracias a Jesús. Así creer, aceptar. Dios nos ve esa fe como cuenta, como Abraham, su fe fue contada por justicia, fe. Mandamiento de Dios, creer esto, nosotros obedeciendo, aceptar. Estos, ante Dios, eso, justicia. Eso. Justo ir al cielo, solo. ¿Quién? Creer lo que es Señor por nosotros. Solo nos pide creer. Eso es justo. Aunque nosotros nunca hemos hecho buena cosa, pero Jesús, nuestra maldad todo quitó, solo nos pide creer. Su mandamiento nosotros obedeciendo. Sí, Señor, acepto. Dios nos ve nuestra fe como justicia. Tú eres justo, justificado. Por eso Romanos capítulo 4, versículo 25, explicado por obra de Jesús. Por el capítulo, y último versículo, y capítulo 5, versículo 1, por eso siendo justo. Así. Entonces, hermanos, ya, Romanos explica cómo puede ser un pecador justo, justificado. Entonces, cómo puede vencer pecado. Cómo podemos entrar, gloria a Dios, todos, su bendición, explicado. Al final, ese salvo, justificado, justos, hay que permanecer en la iglesia. Por eso, versículo capítulo 12 hasta el final, iglesia, la vida de cristiana, explicados. Entonces, así nosotros andamos, vivimos. ¿Vale? ¿Sí? Ya. Hoy lo vamos hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? En casa, mediten, por favor. ¿No? Próximo mes, 1 Corintios. ¿Vale? 1 Corintios, próximo mes. Lean, por favor. ¿Vale? Ok. Vamos a orar y terminemos. Señor, te damos gracias. Éramos pecadores,
estábamos lejos de ti, solo buscando cosas vanas del mundo. Pero Señor, tú enviaste nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Jesús en nuestro lugar, muriendo, derramando toda su sangre preciosa, quitó todo nuestro pecado, también nos ha dado esa gran gracia. Nosotros sí creemos, aceptamos lo que hizo el Señor por nosotros. Gracias, Señor. Ahora somos justos, justificados. Cada día, cada momento también nosotros, santificados por Espíritu Santo en la iglesia, también al final, hasta nuestro cuerpo será glorificado. Entraremos tu gloria eterna, Señor. Muchísimas gracias. Tú tienes propósito, plan para nosotros. Nosotros estamos en tu mano poderosa, en tu gracia. Señor, muchísimas gracias. Queremos vivir como tu Hijo santificado, como tus hijos amados. Señor, guíanos por favor. Queremos conocer más tu palabra, tu voluntad. Bendícenos por favor. Señor, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén.